Bienvenidos a este nuevo tutorial de VirTV. Hoy os presentamos Kanagawa, que es este juego de Bruno Cathala y Charles Chevalier, en el que nos trasladamos a Japón para ser los discípulos de un famoso pintor. Es un juego de 2 a 4 jugadores, destinado a jugadores a partir de 10 años de edad, y que las partidas os van a durar unos 45 minutos. Quedaos con nosotros y os explico cómo se juega. Bien, ya tenemos montado, desplegado Kanagawa sobre la mesa. Antes de empezar a explicar cómo jugar, cómo funcionan las rondas, os presentaré un poquito los componentes. De entrada, tenemos el tablero de escuela, es este tablero que vemos aquí, donde jugaremos sobre todo por columnas. Es un juego en el que las columnas son muy importantes. Según si somos de 2 a 4 jugadores, utilizaremos 2, 3 o 4 columnas. ¿Qué más? También tenemos los pinceles, que serán los que nos permitirán saber qué tipos de paisajes podemos incluir en nuestro lienzo. ¿Qué más? Peones, peón de maestro y peón de ayudante. Además tenemos unas losetas de inicio, unas fichas de elección, una serie de diplomas que hemos ordenado por cantidad de puntos de armonía, ya explicaremos cómo funcionan, pero 3, 4, 7, siempre en orden ascendente, y también 3 fichas de tormenta. Voy a explicaros un poco cómo se articulan, por ejemplo, las losetas de inicio. Una loseta de inicio, cada uno de los jugadores tendrá una para poder empezar la partida, y vemos que están partidas por una línea roja. Nos delimitan 2 zonas, la zona de lienzo y la zona de estudio. En la zona de lienzo vemos una pequeña porción de paisaje que será la que iremos ampliando con las sucesivas cartas. Vemos también un símbolo de estación, en este caso verano, porque vemos un sol, también pues tenemos una para cada una de las estaciones. Y esta es la parte de lienzo, simplemente. Debajo, la parte de estudio es importante porque nos indica el tipo de paisaje que podemos pintar, por en este caso un océano, si ubicásemos un pincel en este espacio vacío, y luego los conocimientos o recursos que poseemos. Por ejemplo, empezaremos con 2 pinceles y tendremos la oportunidad de moverlos un espacio a la izquierda o un espacio a la derecha en cada uno de los turnos. Así pues, nos quedamos con esta loseta, la colocamos delante nuestro y cogemos este par de pinceles para empezar nuestra partida. ¿Qué más os puedo contar antes de empezar? Cómo funcionan, por ejemplo, las fichas de las cartas de elección. Las cartas de elección están también partidas en 2 zonas, la zona de estudio y la zona de lienzo, que se corresponden con las de la loseta de inicio. Según lo que queramos hacer, podremos utilizar una parte o la otra. En cualquier caso, lo vamos a ver ahora cuando empecemos a ver cómo funciona un turno, una ronda de Kanagawa. ¿Cómo funciona una ronda en Kanagawa? Pues las rondas de Kanagawa tienen 3 partes. La primera, una lección del maestro, el maestro imparte su lección. La segunda, en la cual los jugadores pueden decidir ampliar su conocimiento o ampliar su lienzo. Y por último, una nueva lección si todavía quedan alumnos en la escuela. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas fases. La primera, como decíamos, el maestro Hokusai imparte su lección. ¿Cómo funciona? Pues se cogen las cartas de lección de la pila que tenemos y las colocamos en el tablero de la escuela. Vamos a poner por caso que somos 4 jugadores sobre la mesa jugando en este caso. Pues las cartas se colocarán en estos espacios, en la primera fila, y las colocaremos boca arriba o boca abajo siguiendo el color que aparece. Por ejemplo, boca arriba, boca abajo, ya que lo vemos coloreado en rojo, y por último, boca arriba. Bien, pues estas son las lecciones que acaba de impartir el maestro Hokusai. Ahora nos toca decidir si nosotros queremos quedarnos con esta lección o queremos ampliar un poco más y tener unas cuantas opciones más. En este caso podemos elegir escoger entre una de las cartas que hay sobre la mesa o esperar a que aparezcan más porque nos funcionen mejor. Vamos a decidir, por ejemplo, que es mi turno como jugadora y decido coger una de las que veo aquí porque creo que me va a funcionar bastante bien. Pues elijo la carta que hay o boca arriba o boca abajo, se desvela en ese momento y ahora es momento de decidir si
nos quedamos con la parte de estudio, que nos aportará habilidades para seguir pintando y creando más posibilidades diferentes, o si nos quedamos con la parte del lienzo, que nos permitirá pues seguir creando nuestro cuadro. Recordamos que el objetivo es tener cuantos más puntos de armonía mejor, porque será quien tenga más el que gane la partida. Pues bien, ¿qué vemos en esta carta? Esta carta nos permite en su parte de estudio tener una segunda oportunidad de dibujar océanos, y en la parte de lienzo nos permite, si tenemos un océano, pintar esta parte de aquí. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos dos pinceles, ubicamos el pincel, como nos deja nuestro conocimiento, en esta casilla y ya tenemos activa esta capacidad de pintar océanos. ¿Cuántos necesitamos? Uno. Esta requiere uno, lo podríamos pintar sin problemas. Para pintarlo simplemente lo colocamos debajo de la loseta de inicio y nuestro lienzo se ha ampliado. Ya tenemos un verano y un invierno, además de un punto de armonía. La puntuación la explicaremos después, no hay problema. La otra opción que tenemos, en vez de colocarla en la parte del lienzo como acabamos de hacer, es utilizar la parte de estudio. Si recuperamos, por ejemplo, esta carta que acabamos de usar, en vez de usar esta parte, usaríamos esta de aquí, que es la parte marrón. ¿Y esta qué nos puede otorgar? Pues nos otorga capacidades y conocimientos para seguir pintando como más variado, cuanto más variedad mejor. En este caso la podríamos ubicar, siempre se pueden ubicar todas sin problema, las de... Así como en lienzo sí que hay que fijarse si podemos pintarlo o no podemos todavía, las de estudio siempre se pueden colocar. La colocaríamos aquí debajo, al lado de la que ya tenemos, y de golpe pues ya tendríamos otra posibilidad más. Colocaríamos el pincel para activarla y ya podríamos pintar cartas que nos pidieran, por ejemplo, dos océanos, ya sería la otra opción. Una cuestión importante en Kanagawa también es ver qué tipos de cartas podemos utilizar, porque como veis las cartas de elección tienen diferentes colores por esta parte del reverso. Las cartas verdes responden a árboles, probablemente veremos árboles en ellas. Las cartas azules, animales. Las cartas marrones son personajes y luego tendríamos las cartas amarillas que responden a edificaciones, edificios. ¿Por qué es importante? Es cuestión de fijarse en los diplomas. Los diplomas son estas fichas que tenemos aquí y una vez hemos ya decidido dónde vamos a colocar nuestra carta, quizás podemos cumplir las condiciones para coger uno de estos diplomas. Son muy fáciles. Por ejemplo, las amarillas hacen referencia a los edificios, igual que las cartas. Las marrones a los personajes, las azules a los animales y las verdes a los árboles. Esta segunda fila de diplomas hace referencia a nuestros conocimientos, a la parte de elección, pero os los detallo rápidamente. En este caso, las amarillas, edificios, si tenemos dos edificios diferentes, podríamos acceder a coger este diploma de 3. Si tenemos 3 edificios diferentes, tendríamos 4 puntos de armonía y además una ficha de tormenta, que explicaré ahora para qué sirven. También podríamos cogerlo y si no, podríamos coger este de 4 edificios diferentes, que son 7 puntos de armonía y además el peón, que nos hace ser el jugador inicial en la siguiente ronda. En cualquier caso, una cosa importante en los diplomas, siempre que podamos acceder a uno, es decir, ya tengo 2 edificios diferentes, puedo acceder al diploma de 3 puntos de armonía. Puedo decidir, ¿lo cojo o no lo cojo en ese momento? Si en ese momento no lo he cogido, ya no voy a poder volver a optar al de 2 edificios diferentes, ya tendré que optar al de 3. Es decir, no podemos volver atrás en los diplomas. Si tenemos las condiciones y reunimos las condiciones en ese momento, o se coge en ese momento o esa oportunidad ya ha pasado. Pero bueno, siempre tenemos más oportunidades. Bien, la partida sigue jugando, juega cada uno de los jugadores que tenemos en la mesa y pongamos por caso que todavía queda alguien que ha decidido esperar y decir, pues todavía no he cogido carta, me voy a esperar a que vuelva el maestro. La tercera parte sería pues volver a obtener una nueva lección. La nueva lección la colocaríamos en una segunda fila, siguiendo los
colores, igual que antes, boca arriba o boca abajo, según nos marque el dibujo. Ya lo tendríamos. Si este jugador, yo no podría ser porque yo ya he utilizado mi carta, si este jugador que ha decidido pasar antes dice, pues ahora yo ya sí que quiero optar a mis cartas y entrar en la escuela, aplicar mi conocimiento o ampliar mi lienzo, ahora podría coger toda la columna de cartas, es decir, por ejemplo, este jugador que aún no ha jugado puede decidir coger toda esta columna y estas cartas ya las podría ubicar o bien en lienzo o bien en estudio en ese momento. Una cuestión importante antes de seguir son los símbolos que pueden aparecer en la zona de elección de cada una de las cartas. Por ejemplo, aquí tenemos este símbolo del peón. El que active, que coloque esta carta en su estudio, en ese momento recibirá el peón de ayudante. ¿Eso qué significa? Que en la siguiente ronda será el jugador inicial, que se marca con el peón de maestro. Otro símbolo que puede aparecer es en la carta que tengo en la mano, esta mano con una carta, que lo que nos indica es que tendremos la habilidad de conservar una carta para la siguiente ronda. Si tenemos una carta en la mano que en ese momento no queremos colocar y nos queremos esperar, no habrá ningún problema siempre que tengamos esto activado. Por último, hay que tener en cuenta también el otro símbolo, que es este de esta carta de aquí, que en la parte de elección nos permite coger otro pincel. Una vez se activa esto, podemos tener otro pincel y todos los pinceles activos son posibilidades de dibujar paisajes en nuestra parte de lienzo. Vamos a ver ahora un posible lienzo, un posible estudio y vemos cómo puntuamos en Kanagawa. Ya hemos visto cómo funciona una ronda de Kanagawa con todas sus partes, la nueva lección del maestro, decidir si nos quedamos con el conocimiento para aplicarlo en nuestro estudio o en el lienzo y mientras queden alumnos en la escuela, seguir poniendo nuevas lecciones hasta llenar nuestro tablero de escuela. Bien, se acaba la partida cuando alguno de los jugadores tiene 11 cartas en su lienzo, como por ejemplo es este caso, o cuando se acaban las cartas de elección y ya no hay más posibilidad de seguir ampliando. Así pues, hemos acabado nuestra partida y tenemos esta disposición sobre la mesa. Veamos cómo se puntúa en Kanagawa. Recordamos, quien gana la partida es quien tiene más puntos de armonía. Vamos a ver a partir de qué condiciones podemos ver cuántos puntos tenemos. Lo primero que hay que valorar: ¿cuántas cartas de lienzo tenemos sobre la mesa? Tendremos un punto de armonía por cada carta de lienzo contando la loseta de inicio. Es decir, en este caso tendríamos 11 cartas más la loseta de inicio, 12 puntos de armonía. ¿Qué más? Otra cosa importante son las estaciones. Lo hemos mencionado, cada carta de lienzo tiene un símbolo que representa cada una de las estaciones. Bien, la serie más larga de estaciones nos dará un punto por cada carta que la integre. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos un otoño, 2 otoños, un invierno y otro otoño más. ¿Cuál es la condición que ahora os explicaré que nos puede facilitar mucho la vida en este caso? Las fichas de tormenta. Las fichas de tormenta las podemos usar para tapar una estación y hacer que cuente como la que nosotros queramos, es decir, en este caso tapamos el invierno y nuestra serie de otoño sería de 1, 2, otoño nublado, 3 y 4. Por tanto tendríamos nuestra serie más larga, no hay ninguna más larga, 4 puntos de armonía por esta serie de otoño, que se sumarían a los 12 que ya teníamos antes. Dejamos aquí esto bien. Siguiente condición, los puntos de armonía que nos dan tanto las cartas de lienzo como las cartas de estudio. En este caso 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué más? Los diplomas, es importante. 3 y 1, 4 y 3, 7 y 4, 11 puntos a partir de nuestros diplomas. Y por último, el jugador que acaba teniendo en su poder la ficha del maestro, gracias a estos símbolos que hemos visto por aquí, siendo el último jugador inicial, se llevará 2 puntos más. Así pues, si sumamos, en este caso tendríamos una puntuación total de 35 puntos. Si somos el jugador que más puntos de armonía tiene sobre la mesa, somos el ganador de Kanagawa. Esto es todo. Kanagawa, este juego que nos ha trasladado a Japón, donde nos hemos convertido en alumnos del maestro Hokusai y hemos creado nuestro lienzo y ampliado nuestras técnicas pictóricas. Espero que lo paséis muy bien y cualquier cosita sabéis que tenéis el reglamento dentro de la caja del juego. Hasta la próxima.